aquí en Más Torremolinos sí lo hacemos hablando de psicoanálisis y de un tema pues muy interesante hoy, ahora se los cuento, pero antes presentar a nuestra invitada, a nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Carolina? estás? Muy bien, ¿Bien? encantada de estar aquí como cada martes y bueno, disfrutando de este tiempo y de tu compañía también y la de los telespectadores, ¿no? Vamos a hablar hoy del siguiente tema, cómo afecta pues el tema psicológico, el tema de la mente, de lo que nos ronda por ahí, al cuerpo, o sea, físicamente, ¿no? ¿Cómo nos puede llegar a afectar? Porque, Laura, es cierto que a veces ves a una persona que no está bien psicológicamente, que está pasando un mal momento, que tal, y le pasa de todo a esa persona. O sea, le pasa físicamente, aparte de lo que tenga mentalmente, físicamente, le pasa de todo. ¿Va asociado una cosa con la otra? Totalmente, ¿no? Que el cuerpo sin la mente no lo podemos reducir, ¿no? Esa era la teoría reduccionista, ¿no? Que hablaba del cuerpo como si fuera un saco de química, de biología, pero Freud descubrió en 1900, a partir de su interpretación de los sueños, ahí nos describió el concepto de inconsciente y nos dijo que los síntomas hablan. Es decir, que cuando hay estímulos externos, digamos que también se elabora a través de la palabra, a través de lo simbólico. Y a veces hay posiciones psíquicas, ¿no? Como la posición del psicosomático, de la histeria, que en lugar de poder expresar palabras, ¿no? De poder simbolizar, lo hablan a través del cuerpo. Entonces, es muy importante la cuestión de lo psíquico y bueno, lo podemos ver a nivel fisiológico, ¿no? Por ejemplo, cómo nos ruborizamos, cómo las emociones se expresan a través de los músculos de la cara, ¿no? Vemos como ahí hay un escenario de lo físico. Pero aparte también de esas exteriorizaciones de las emociones, también ocurre que hay posiciones psíquicas que pongamos un ejemplo, ¿no? Freud hablaba de una paciente que tenía una neuralgia en la cara, ¿no? Una neuralgia facial. Y claro, sufría de dolores, etcétera, y claro, a través de los mecanismos biológicos, ¿no? A través de la escucha de la medicina, no podían determinar qué pasaba, porque el órgano no estaba dañado, pero había un dolor, digamos, que no podían explicarlo según las leyes biológicas. Y claro, Freud mostró que eso era una posición histérica, es decir, hay un mecanismo que se llama mecanismo de conversión, que quiere decir que en lugar de yo, digamos, expresar a través de palabras o a través de lo simbólico del lenguaje, cosas que me vienen de fuera o tanto internas que para mí son intolerables, pues se expresan a través de la cara. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Y lo que expresaba ese dolor era algo muy fuerte que le habían dicho a la persona que había sido muy intolerado por ella, que lo había reprimido y lo expresaba a través del cuerpo. Y lo que sostenía esa neuralgia era una frase que era algo así como que eso que me ha dicho es como si hubiera sido una bofetada para mí, ¿no? Entonces lo expresaba a través de la cara, ¿no? Y es el mecanismo histérico. Una de las lesiones más frecuentes cuando uno está mal psicológicamente son las contracturas, ¿verdad? ¿Por qué suceden? ¿Tenemos demasiada tensión en la mente y se traspasa al cuerpo para quedarnos con esas contracturas, ese malestar muscular? Claro, además tendríamos que determinar qué es estar mal psicológicamente, ¿no? Porque cuando hablamos mal psicológicamente a veces parece como que a uno le pasa algo, que tiene una depresión, algo que es muy manifiesto y más exagerado. Pero claro, Freud nos traía que nos lo traía la normalidad, es decir, a todos nos pasa en cierta medida, ¿no? Que estamos habitados por el lenguaje. En todos nosotros hay odios, hay celos, hay deseos, hay anhelos, ¿no? Estamos, digamos, sujetados por frases. Y claro, esas frases a veces, pues en nuestro desarrollo, en nuestra madurez, pues a veces que nos podemos quedar detenidos en ciertas etapas infantiles o en lugar de, bueno, no sé, cómo le pasa a la posición del psicosomático, ¿no? Que en lugar de hablar, de poder expresar, por ejemplo, una agresión, ¿no? O una agresividad, perdón, mejor dicho, porque la agresión ya es la acción, pues en lugar de expresarlo, pues a lo mejor tiene una hipertensión, ¿no? que habla a través del cuerpo, que no tiene palabras, no puede simbolizarlo, lo habla a través del cuerpo, pero ya hay una lesión orgánica, ¿vale? Entonces se me ha ido un poco el hilo de lo que me estabas preguntando. Claro. Sí, estaba pensando yo ahora, Sí. por ejemplo, la ansiedad.
el tema de la ansiedad, ¿se puede producir porque no estemos bien o en un momento determinado de mucha tensión, de algún problema gordo que de repente nos surja? También no tienen por qué ser lesiones físicas, sino que también se pueden producir a raíz de eso lesiones psicológicas, ¿no? Como es el tema de la ansiedad. Claro, y es muy interesante eso que dice, veis, a través de Milasu también se ha expresado un poco ahí, que claro, que todos estamos tocados por eso, porque son palabras, son cosas significantes que a todos nosotros nos pasan cosas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que, por ejemplo, la ansiedad tiene que ver con un conflicto interno. No hace falta pensar que uno está mal psicológicamente en el sentido de una patología grave, sino que a veces son pequeñas cosas que uno no da cuenta y que hay una muy poca diferencia entre lo que es normalidad y lo que es enfermedad, ¿no? Es decir, que hay posiciones diferentes, ¿no? que a uno le pueden hacer manifestar, por ejemplo, ese trastorno de ansiedad, ¿no? Hay un conflicto en la persona psíquico, interno, que habla de ciertos deseos que no puede tolerar y que lo escenifica a través de esa ansiedad, ¿no? Que habla pues, de un conflicto interno en la persona, pero que es algo que uno no puede saber de ello. Es decir, que en nosotros hay como un mundo inconsciente, ¿no? Una sobredeterminación inconsciente, digamos que es como cuando tú tiras un jarrón y se rompe, se resquebraja por lugares determinados, ¿no? Que no se rompe de cualquier manera, sino que tiene que ver con la estructura de la persona, ¿no? Cuando a uno le sucede algo, hay una lesión, hay un trastorno de ansiedad, digamos que hay como modelos inconscientes en nosotros, formas de reaccionar ante ciertas verdades de nosotros, ¿no? Hacia ciertos deseos, ante conflictos entre mis deseos, mi moral, ¿no? Que ahí se expresan a lo mejor en ese ataque de ansiedad, o muchas veces en lo que tú comentas, ¿no? Lo que me decías al principio, ¿no? Que cómo que a una persona le puede pasar tantas cosas si está muy mal psicológicamente. Eso es otro tema, por ejemplo, el tema de las malas rachas, ¿no? Es que tengo una mala racha, me he roto la pierna, después me ha pasado no sé qué y después no sé cuánto. ¿Puede ser que tenga estas malas rachas también que ver con el tema mental? Por supuesto, además, es lo que te decía, ¿no? Cuando uno tira un jarrón se resquebraja por diferentes maneras y las lesiones tienen esas lesiones o esos golpes que uno se produce o todo eso que le pasa a uno, las contracturas, etcétera. Claro, tenemos que tener en cuenta que a través de la acción muscular uno ahí es donde descarga esa pulsión muerte, esa agresión hacia el exterior. Y cuando se constituye en nosotros la moral, nuestro superyo, que es como el policía interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ya esa acción que hay hacia afuera, esa agresión que se pone hacia afuera, ya digamos que se fija en el yo. Entonces muchas veces, por eso digo que es una escucha especializada, la del psicoanálisis, que nos dice que a través de esos síntomas están hablando de cosas que uno no puede escuchar. Ahí puede estar hablando de una culpa inconsciente que se pone en juego ahí y que busca necesidad de castigo, o también un goce, digamos, masoquista, ¿no? en esa cuestión de la repetición. Y en cada persona los síntomas van a hablar de una cosa diferente, en esas lesiones, en cómo se escenifica en cada uno, ¿no? Pero todo está tocado por el lenguaje. Freud nos decía que los síntomas tienen un sentido, pero no general, sino que en cada persona es diferente. Y por eso te matizaba, ¿no? Que hay un polo, ¿no? Entre lo que es la normalidad y lo que no es normal, ¿no? Que digamos que nos movemos todos en esos mismos mecanismos, ¿no? Utilizamos los mismos mecanismos psíquicos todos, pero hay, digamos, que en cada persona como cierta inmadurez, ¿no? A la hora de por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? de esas contracturas, por ejemplo, ¿no? Que aparte de la posición que tenga uno, de esa concordancia también entre lo mecánico y lo químico, también hay una posición psíquica, ¿no? A través de esa contractura uno puede estar hablando, fíjate, ¿no? Porque los músculos hablamos de ese descarga, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y ahí hablamos de que también hay una historia detrás de esa contractura de la persona. Además, hay personas que se le repiten una y otra vez las mismas lesiones. Y ahí podemos observar que hay como una articulación significante de que algo está mostrando a través de esa lesión repetida, ¿no? También en los deportistas, ¿no? Se está haciendo un trabajo pues importante porque las lesiones también son grupales, ¿no? Hablan de la posición en el club, por ejemplo, de la posición con los compañeros, con uno mismo, con el éxito, el fracaso, ¿no? A través de las lesiones uno habla también de muchas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? O sea, Laura, que si tenemos una mala racha de estas que dices, es que llevo unas semanas que me pasa de todo, tenemos que tener en cuenta que algo de aquí tiene que ver, ¿no? Claro, y eso de que me pasa,
también es hacernos sujetos de nuestro deseo, ¿no? Sujetos partícipes en la implicación que hay en eso que me pasa, ¿no? No es que me pasa, es que, a ver, si yo me he caído en este lugar, no en otro, me ha pasado esto, ¿qué implicación hay en mí, en esa lesión que se ha provocado, ¿no? Hay algo en mí que tiende a ponerse en ese lugar y a saber lo que hay detrás de todos esos síntomas que uno está hablando, de esos golpes continuados, de esa mala racha. Ahí podemos hablar a través del psicoanálisis, ¿no? Podemos hacer una lectura que tal vez pueda haber ahí un sentimiento inconsciente de culpa que está buscando un castigo, ¿no? También puede pasar al revés, Laura, o sea, no que a través de todo lo que te pase pienses algo me está pasando mentalmente, ¿no? Sino que hay gente que piensa que ya le van a pasar las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Hipocondríaco se llama? Bueno, sí, la hipocondría es que ya es otra Hay otra gente que vive complejidad. así, ¿no? Que vive Claro. pensando, no, es que me va a pasar, es que, y le pasa, ¿no? Claro, si estás pensando todo el rato, me va a pasar, me voy a caer, ahora después de esto me va a venir lo otro, pues te acaba viniendo, ¿no? Pero no es tanto de la conciencia de que voy a pensar esto y lo voy a hacer, ¿no? Es desde los efectos que podemos leer bueno, que eso ha pasado así. Pero a veces, claro, el hecho de anticiparse, de pensar, tiene que ver también con la angustia, con la ansiedad anticipatoria, con cierto remordimiento, cierta culpa, pero no quiere decir que uno lo piense y le vaya a pasar, va por otra vía, no por el hecho de que te pasen cosas que las hayas pensado antes, ¿no? Sino que lo vemos desde los efectos, ¿no? Ese tropiezo, eso continuado que uno le pasa, no tiene por qué haberlo pensado antes, responde a una tranquilizarse a través de esa culpa que le pasa, pues ahí donde se castiga, ¿no? En ese golpe. Pero tenemos que diferenciar que el pensar y el desear no es hacer. Y claro, y el psicoanálisis no habla de esa otra dimensión que hay en nosotros, ¿no? Que hay pensamientos que ni siquiera llegan a la conciencia, claro, es que ni siquiera sabemos que están ahí en nosotros, o deseos, ¿no? Porque son fuertemente reprimidos, porque no los toleramos y aparecen como efecto en tu realidad. No sabes de nada de eso y luego aparecen en ti pues esos constantes golpes, esa mala racha, pero tú no sabes de eso, se ve por los efectos. Por eso es importante el psicoanálisis, porque va a producir esa lectura, esa interpretación de esa culpa inconsciente que tú ni siquiera sabes, porque estamos hechos para no saber nada de lo que realmente nos pasa a nosotros, ¿no? Hay cosas que no toleramos y que ni siquiera llegan a la conciencia y las vemos por los efectos. Se ven en los sueños, en los lapsus, en los olvidos, en los síntomas, ¿no? Por eso es otra dimensión de lo psíquico, es muy desconocido, pero que gracias al psicoanálisis nos ha aportado esa luz para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque hay cosas de nosotros que nunca vamos a conocer, Que se escapan. por la complejidad que hay en nosotros, ¿no? Para eso están los profesionales del psicoanálisis, como es el caso de Laura, la tenemos aquí cada martes y también en Palabras para Vivir, cada lunes a las 11 de la noche, si mal no recuerdo, aquí en Torremolinos Televisión. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, hemos aprendido un montón, como siempre, y a todos...